Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que se han listado y que usted puede consultarlos en nuestra página oficial de Internet. Acompáñenos. Muy buenas tardes, si gustan tomar asiento, por favor. Inicia la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido por favor hacer constar en el acta respectiva que existe quórum para sesionar, pues estamos presentes los 3 magistrados que la integramos. También, por favor, que conforme consta en el aviso de sesión pública que ha sido difundido tanto en los estrados como en nuestra página oficial, se habrán de analizar y resolver 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, todos de este año. Si estuvieran de acuerdo mis compañeros magistrados en el orden que se propone para el análisis y la resolución de estos asuntos, lo manifestamos como es costumbre en votación económica, por favor. Se aprueba, tomamos nota, por favor, Secretaría General. A continuación, le pido a la secretaria María Guadalupe Vázquez Orozco, por favor, dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con la autorización del Pleno, se da cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios ciudadanos 222 y 344 de este año, promovidos por Fernando Ruiz Macías y la Asociación Unidos Podemos por Aguascalientes, respectivamente. En el primero, se controvierte la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, que declaró infundados los agravios del actor relacionados con la presunta omisión del Instituto Electoral de esa entidad de publicitar en estrados electrónicos demandas de los medios de impugnación presentados contra sus actos. El segundo, promovido contra la sentencia de la Sala Administrativa y Electoral de Aguascalientes, que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de ese estado, por el cual declaró procedente la manifestación de intención de la organización Somos de Aguascalientes para constituirse como partido político local. La ponencia propone revocar ambas sentencias, pues se advierte que el tribunal responsable, en cada caso, no analizó debidamente el requisito de que los enjuiciantes contaran con interés jurídico para promover, en esa instancia, los juicios hechos valer. Estudio que es de carácter preferente y obligatorio en esta instancia, al ser de orden público y necesario para la válida constitución del proceso. Como ha sostenido esta sala, los ciudadanos pueden controvertir actos y resoluciones que vulneren directamente su esfera de derechos. Sin embargo, no están facultados por la ley para controvertir situaciones en abstracto. Lo mismo sucede tratándose de asociaciones civiles cuando, como en este caso, se trata de un acto emitido en un procedimiento de otra asociación que busca obtener su registro como partido político. Por lo expresado, la ponencia propone revocar las decisiones impugnadas y, en plenitud de jurisdicción, desechar ambas demandas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Lupita. Magistrados, están a su consideración los 2 proyectos de la cuenta. Como ponente, brevemente, solo con su autorización mencionaré que se trata de 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales. En el primero de ellos, promovido por un ciudadano, por Fernando Ruiz Macías, para controvertir una decisión tomada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, que a su vez resuelve un juicio que promoviera en el que reclamaba del Instituto Electoral de esa entidad la posible no publicitación de los medios de impugnación que ante ese instituto se deben de presentar. En materia electoral, los juicios o recursos se presentan ante la autoridad responsable, ante la autoridad que emite el acto, y tratándose de un acto negativo o una omisión, ante la autoridad a la que se le atribuye ese acto. En este caso, al igual que en el diverso juicio ciudadano 344, que a diferencia de este inicial 222, es promovido por una asociación civil, Unidos Podemos por Aguascalientes, en el que se controvierte una resolución dictada por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, que hasta antes de que entre en funciones el Tribunal Electoral de esa entidad además tiene competencia para conocer de asuntos en materia electoral,
decide justamente respecto de un medio de impugnación que se presenta, en este caso, contra un acto diferente, contra un acto emanado de un procedimiento que insta otra asociación civil para lograr su registro como nuevo partido político. El tema central en ambos es, ¿tienen interés jurídico para haber promovido en esa primera instancia? ¿Les causa o no perjuicio cada una de estas decisiones? La teoría del interés o del interés jurídico ha evolucionado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado pauta para que el interés jurídico también, o el interés para promover los juicios, pueda darse bajo diferentes connotaciones a aquellas que tradicionalmente en la doctrina y en la propia ley se reconocían. El agravio o la necesidad de un agravio o una afectación de manera directa a los derechos de quien hace este reclamo en juicio. Y empezamos a hablar de otras figuras, del interés jurídico, del interés difuso, del interés simple, entre otros. En materia electoral es un requisito que para quienes promuevan los juicios tengan interés, o sean quienes puedan reclamar en juicio alguna afectación a sus derechos, que sean los titulares de un derecho o bien que promuevan a nombre de quienes son titulares de este derecho. En el caso ha sido criterio reiterado de esta Sala Regional Monterrey que además de tomarse en cuenta el interés, se verifica la titularidad de ese derecho y la posible afectación a un derecho del que pueda ser titular o de que puedas detentar la defensa de ese derecho. Y en este caso encontramos en ambos coincidentemente que por una parte el ciudadano que promueve el juicio 222, Fernando Ruiz Macías, parece sugerir una controversia respecto de una posible omisión del deber de un órgano electoral de publicitar la interposición o presentación de medios de impugnación. Sin embargo, no refiere a alguno en particular bajo el cual él pudiera tener interés o ser tercero interesado. Sugiere en su demanda que el órgano electoral ha dejado de cumplir con el principio de máxima publicidad, de difusión de los medios de impugnación, que además es un deber legal que tiene cualquier autoridad ante la presentación de estos juicios o recursos. Sin embargo, no nos señala en forma alguna en su demanda algún juicio o recurso o algún antecedente bajo el cual se considerara que se dejó de publicitar un juicio o un medio de defensa en el que él pudiera ser afectado. En esa medida, ¿qué tenemos que analizar nosotros como autoridad de revisión? Tendríamos que analizar si no tiene un interés jurídico o una afectación directa, si un ciudadano tiene interés tuitivo o bien en defensa de un interés colectivo. No es el caso y por esa razón la propuesta es revocar la decisión inicial del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, asumir plenitud de jurisdicción y señalar que debió haber sido desechada su demanda primigenia porque no viene en defensa de un interés directo o de una afectación a un derecho particular o individualizado y no tiene además la calidad para defender derechos colectivos o derechos de un grupo de la sociedad. En el diverso juicio ciudadano 344, promovido por una asociación civil o una asociación de ciudadanos que busca de alguna manera ser seguidor o garante de una cuerda de impugnaciones, de un procedimiento de petición de registro de otra diversa asociación, a diferencia del primer caso en el que nos referíamos en el juicio 222, tenemos que las asociaciones civiles, si bien pueden ser un grupo de ciudadanos, no tienen reconocido constitucional ni legalmente la potestad o la facultad de ser garantes del cumplimiento de legalidad de otros procedimientos. A diferencia de los partidos políticos, las asociaciones políticas no se consideran en nuestro marco jurídico atendible entes de interés público. Los entes de interés público, como son los partidos políticos, sí tienen el deber de vigilar y de garantizar y, por lo tanto,
la posibilidad de instar medios y recursos de defensa para vigilar que el principio de legalidad se cumpla en procedimientos propios o en otros procedimientos que atenten contra el funcionamiento del sistema electoral. Lo hemos dicho en anteriores asuntos, las asociaciones civiles no se consideran entes de interés público, no les causa afectación de manera alguna directa a la esfera de sus derechos el que en un procedimiento de otra asociación se determine dar cauce a esa solicitud de inicio de un procedimiento de intención para constituir un nuevo partido político. Hemos diferenciado entre los presupuestos procesales y los requisitos de procedibilidad de una demanda. Lo hemos hecho con antelación, como mencionaba antes, y es en esa medida que se presenta a consideración de este Pleno 2 proyectos bajo un mismo tratamiento jurídico por estar en el punto central del análisis si tenían o no interés jurídico para promover la primera de estas instancias. Quedan a su consideración los proyectos, señores magistrados, y esperaría en su caso la oportunidad de abundar en alguno de estos aspectos si fuese necesario. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiera hacer uso de la voz. Señor magistrado García, por favor, adelante. Gracias. Magistrada, para expresar mi conformidad con los proyectos circulados, aunque creo que es una buena oportunidad, no para abundar en la forma o en el proceso o el procedimiento que se está siguiendo para la resolución que se propone, dado que esta ya es un criterio reiterado, la reiteración de un criterio por parte de esta sala en cuanto a que la revisión oficiosa de los presupuestos de la acción de toda la cadena impugnativa y por consiguiente la revocación de la resolución que no haya considerado la falta de alguno de estos. Lo que me llama la atención o lo que creo importante resaltar en este caso es que la distinción entre ambos asuntos me suena oportuna para establecer los alcances sobre el concepto de interés jurídico o interés legítimo en algunos casos, como bien ya lo señaló, y sobre lo cual tampoco voy a abundar para no extenderme demasiado. Sobre el juicio ciudadano 222, lo que creo más relevante para destacar es lo siguiente: la posición que guarda el actor, en este caso, que viene a exponer en su demanda una omisión, dice él, sistemática por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas para publicar los medios de impugnación que se interponen ante esta en el trámite que le corresponde de publicitación, lo cual provoca un perjuicio no solo a él, sino a toda la ciudadanía tamaulipeca, porque eventualmente pudieran verse afectados o interesados en participar en el proceso que se abre y que no tienen esa posibilidad por esta omisión. Aunque creo necesario en este caso, para efectos de dar claridad a cuál es la posición, cuál es la razón por la que se está haciendo esta propuesta con la que coincido, verificar los términos del planteamiento. Recordemos pues que los tribunales finalmente somos instituciones reactivas y reaccionamos conforme a los planteamientos que se nos hacen y al contenido de las demandas que se interponen. Por eso me voy a permitir leer un párrafo, les prometo no me extenderé más, pero el párrafo que contiene en la sustancia el planteamiento que hace el actor, del cual se derivan las razones fundamentales de este fallo, si me permite. En el caso concreto, la omisión reclamada consiste en publicitar el contenido de los escritos de los medios de impugnación y sus anexos de los estados electrónicos de la página electrónica oficial del Instituto de Tamaulipas. Deriva de la circunstancia de que mi domicilio y del resto de los ciudadanos mexicanos y tamaulipecos se encuentra fuera de la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas, lo que lesiona mi derecho humano a la garantía de audiencia y el acceso a la tutela judicial efectiva como presupuesto del debido proceso, dejándome al suscrito y a la mayoría de los ciudadanos tamaulipecos
en estado de indefensión, en tanto la falta de publicitación de las demandas o escritos impugnativos ocasionan no enterarse en tiempo y forma de la información que contenida en dichos recursos, por tanto, eventualmente se nos impide comparecer en nuestro carácter de terceros interesados o bien enderezar los juicios o los recursos procedentes en nuestra calidad de actores. Como se advierte, no hay vinculación con algún proceso en particular del que pudiésemos analizar en concreto dónde está la omisión, sino simplemente denuncia que una institución electoral no está cumpliendo con un deber jurídico. Por eso es que, con independencia de que se probara o no de las pruebas que aporte o no sobre de esta supuesta omisión, se está considerando la falta de interés para venir a combatir ese tipo de actos derivado de lo siguiente. Recordemos que cualquier institución judicial obedece fundamentalmente o como principio rector de la función jurisdiccional está la utilidad y efectividad de la acción resarcitoria que pudiera conseguirse con el dictado de una sentencia. Es decir, que se debe de considerar a través de esta figura del interés jurídico, se busca que la intervención del órgano jurisdiccional sea útil y necesaria para conseguir la restitución del derecho que se estima violado. Bien, la razón por la que coincido plenamente con el proyecto es porque, haciendo un test de comprobación de la teoría que se plantea, nosotros deberíamos de pensar cuál es el efecto restitutorio que pudiera conseguir esta persona con el dictado de una sentencia. Y es lo que no se encuentra. Es decir, tendríamos nosotros que dictar una sentencia en la que se presumiera que por actos pasados, suponiendo que hubiese probado que no se ha publicado en los medios de impugnación, que por actos pasados es la conducta presumiblemente futura. Al no vincularse con algún proceso en concreto, se establecería una presunción de ilegalidad sobre el actuar de las autoridades hacia futuro. Entonces, no habría forma, a menos que este tribunal emitiera una sentencia conminando, o porque no podría más, no tenemos los alcances, mayores alcances en nuestras sentencias, conminando a la autoridad a que en lo futuro cumpla con su deber legal, lo cual presume ya en sí mismo una invalidación de los actos futuros o sospecha de que en actos futuros se va a cometer la misma irregularidad. De ahí que, al no encontrar la forma de restituir un derecho que se dice violado, ¿sí?, es que coincido plenamente, y esa es la razón del suscrito, en estimar que este actor, que esta acción, no encuentra dentro de sus presupuestos la posibilidad resarcitoria. No hay interés jurídico de parte de quien está promoviendo esta acción para resarcirse de un derecho del que no puede ser resarcido. Esa es la razón que distingue este caso del diverso 344, que, como ya bien señalaba la Presidenta, pues ya deriva de una asociación civil que está en vías de convertirse en partido político, que viene impugnando los acuerdos por las que otras asociaciones civiles se están convirtiendo en también partidos políticos. Y la razón en este caso es porque no tiene la titularidad de un derecho que le pueda ser resarcido. Es decir, el acto en sí mismo no le provoca ningún perjuicio a su esfera jurídica. Pero en ambos casos lo coincidente es que se convertirían estas personas como en guardianes de la legalidad en abstracto, es decir, vigilar la legalidad simplemente de distintos actos que no le provocan un perjuicio directo sobre su esfera jurídica, lo cual traería un problema hacia la certeza jurídica como principio general de derecho. Por eso es que no se está proponiendo, se está proponiendo
retrotraer la cadena impugnativa hasta el punto en el que decidimos que estas personas, que esos medios de impugnación que interponen, no les puede provocar perjuicio y la falta de interés jurídico. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado García. No sé si hubiera más intervenciones. Magistrado Sánchez Cordero. Gracias, Presidenta. Adelante, por favor. De manera muy respetuosa me permito diferir de la propuesta que usted está sometiendo a nuestra consideración, con base en los argumentos que esgrimía yo la sesión pasada en torno a la metodología que se sigue tanto en estos dos asuntos de los cuales nos acaba de dar cuenta la secretaria, sino también respecto de un asunto que resolvimos la semana pasada, que se usó la misma metodología para su análisis y conclusión. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque lo que se está haciendo, lo que se está proponiendo hacer es oficiosamente analizar causas de improcedencia o los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación local por parte de este órgano jurisdiccional. Y con base en ello se está decidiendo oficiosamente la revocación de las decisiones tomadas por las instancias locales. En plenitud de jurisdicción se está entrando al análisis del asunto planteado y con base, y esto es algo que me parece que denota la problemática que yo veo en esta metodología, que es al final se desecha el medio de impugnación local por la misma razón por la cual se motiva la revocación de la misma. Esto es, en el proyecto que usted nos presenta, Presidenta, se dice oficiosamente se advierte que no existe interés jurídico de la parte actora o que no existió en el pasado el interés jurídico de la actora para instar al Tribunal Electoral local. Se entra al estudio de los agravios hechos valer en la impugnación local y se desecha en plenitud de jurisdicción justamente por la misma razón por la que se decidió revocar. Voy a ser más específico. Y aquí el tema en particular es el requisito procesal relativo a la falta de interés jurídico de los actores. Entonces, cuando se analizan estos asuntos, la propuesta lo que hace, ¿estoy bien? ¿O ya estamos bien? De la cabina nos dicen que estamos bien, estamos bien. Lo que se hace es lo siguiente, se dice, yo advierto que en la instancia primigenia no se surtió el interés jurídico y por lo tanto revoco. Entro en plenitud de jurisdicción y decido desechar el medio de impugnación local justamente por ese presupuesto procesal que yo advertí que no se reunía. Y es ahí donde yo respetuosamente me separo del criterio de la mayoría, porque me parece que estaríamos infringiendo distintos principios constitucionales, legalidad y constitucionalidad, es más, competencia específica respecto de la resolución de los medios de impugnación locales que les corresponde a los tribunales electorales locales de acuerdo con el 40, el 116 y 124 constitucionales federales, y sobre todo un principio que me parece fundamental de la función jurisdiccional, que es la instancia de parte agraviada. Nosotros como órganos jurisdiccionales no podemos actuar motu propio, requerimos de una parte actora que aduzca un agravio respecto de un acto, y con base en esos agravios podemos entrar al estudio de la legalidad y constitucionalidad de ese acto. Y en ese sentido, por más que yo lea las constancias que obran en autos, yo no advierto que ningún interesado haya hecho valer ante este órgano jurisdiccional federal la falta de interés jurídico por parte de la asociación civil actora
en uno de los casos, y en el otro respecto del ciudadano tamaulipeco. Es por ello que esa es una de las razones fundamentales por las cuales yo disiento y eso sería cuanto por el momento. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera intervenciones. De no haberlas, brevemente, solo en los casos en los cuales un órgano colegiado con total ejercicio de un derecho que tiene todo juzgador a disentir o a coincidir con las propuestas, en esta sala regional Monterrey, en este tipo de asuntos hemos tenido un voto diferenciado y me parece que además los votos diferenciados siempre son sanos, invitan a un análisis mucho más profundo, todos los asuntos son importantes, el consenso ayuda también a formar líneas jurisprudenciales sostenibles, pero el disenso ayuda a pasar valladares de lo ordinario a lo que no se habría cuestionado, tal vez en otra oportunidad, porque los juicios o los recursos no lo hacían necesario. Constituye un criterio personal el que los presupuestos procesales son aspectos de orden público, de estudio oficioso y diría además preferente. Esta convicción jurídica que ha sostenido la mayoría es congruente además con la línea jurisprudencial emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados de circuito y de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no de ahora, sino inclusive desde 2008. Y ahorita citaré algunos de estos precedentes donde justamente se examinan como parte de la teoría de los presupuestos procesales la necesidad de quien inste un juicio o medio de defensa sea quien está justamente defendiendo un derecho propio. Va más allá entonces el análisis de este requisito de hacer inocuo o inútil o impráctico el que se instaure un juicio por quien no es titular de un derecho. De ahí la importancia que en la teoría procesal le hayan dado a los presupuestos procesales y se les haya dado el rango justamente de un análisis obligado a los jueces. No solamente en estos proyectos sometidos a su consideración se citan, siguiendo el modelo de sentencia que ha impulsado la Sala Regional Monterrey, estos precedentes cuyos rubros solamente enunciaré. La tesis de la segunda sala de la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 98/2014, derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional. Una diversa tesis aislada también de la segunda sala de rubro derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los demás principios que rigen la función jurisdiccional y otro diverso criterio orientador, una tesis aislada del segundo tribunal colegiado, del sexto tribunal colegiado del segundo circuito. En materia civil de rubro interés jurídico es un presupuesto procesal no subsanable que debe ser estudiado de oficio en la sentencia, previo al análisis de fondo del asunto, legislación del Estado de Puebla, novena época. Brevemente, en el marco teórico de los presupuestos procesales, en los cuales justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Centro de Capacitación Judicial Electoral, ha desarrollado y teorizado de manera amplia, rescata únicamente lo que se señala en cita del autor Oscar von Bülow, autor de la teoría de los presupuestos procesales. El proceso es una relación de derechos y obligaciones recíprocos y por ello puede entenderse como una relación jurídica. Esta relación jurídica es pública, dice Bülow, ya que desde que se trata en el proceso de la función de los oficiales públicos y desde que también a las partes se las toma en cuenta únicamente en el aspecto de su vinculación y cooperación con la actividad judicial, esa relación pertenece, con toda evidencia, al derecho público y el proceso resulta, por tanto, una relación jurídica pública. Esta relación jurídica es dinámica, se encuentra en constante movimiento y transformación.
Por eso el autor sostiene que es necesario responder a la cuestión relacionada con los requisitos que deben cumplirse para que surja esa relación jurídica. Debe saberse, afirma, entre qué personas puede establecerse, a qué objeto se refiere, qué acto es necesario para que se produzca, quién tiene capacidad para realizar tal o cual acto. De esta forma, Bulow considera, entre otros, los siguientes presupuestos. Primero, la competencia, la capacidad de insospechabilidad del tribunal, la capacidad procesal de las partes, y ahí se refiere justamente a la legitimación al juicio. Es decir, que sea la persona legítima para estar en juicio, y también a la legitimación de su representante. No abundaré más. Me referiré solamente a otra concepción de un teórico clásico del derecho, Hernando Davis Echandía, quien hace énfasis en la idea de que los presupuestos procesales son necesarios para la válida instauración del proceso, su desarrollo y su finalización con el pronunciamiento de una sentencia. Sostiene este autor que al ser supuestos previos al proceso, deben estar satisfechos en el momento de formularse la demanda. Por eso mi convicción y el señalamiento de que al tratarse de un presupuesto procesal debe verificarse de manera oficiosa, necesaria, y se trata de una cuestión de orden público. En recopilación del propio Centro de Capacitación Judicial Electoral, la teoría de los presupuestos procesales así entendida, por lo menos se ha citado en 14 sentencias del Tribunal Electoral, en las cuales se ha utilizado la teoría de Oscar von Bulow para pronunciarse sobre algún aspecto en concreto de los presupuestos procesales. El expediente más añejo que nos cita de 14 que hace recopilación es el sub-JDC 246-2008. Hay uno anterior, perdonen, dos JDC de 2006, 1769 y 1711. En esta recopilación solo se llega hasta el 2011 porque se trata de una compilación académica. Como podemos ver, esta es una línea jurisprudencial y también se trata de una base teórica procesal del derecho que debe permear en el ejercicio de todo juzgador. Sería hasta aquí mi intervención. Quedo a la orden de mis compañeros. No sé si hubo intervenciones. Gracias, magistrada Adelante, presidenta. magistrado Gracias, Sánchez magistrado, Cordero. por cederme el uso de la palabra, porque no sé, creo que tenía algo que decir también. Únicamente para referirme a estos precedentes y tesis y teoría que usted señala, presidenta. A ver, me parece fundamental señalar primero que nada que el hecho de que, se citan tesis de jurisprudencia y tesis aisladas de la primera y segunda sala y no sé si de la propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los presupuestos procesales y su cumplimiento y a quién corresponde velar por su cumplimiento. En ese sentido, de las tesis que se señalan en la propuesta que usted somete a nuestra consideración, al igual que en el precedente de la semana pasada, se cita un precedente de sala superior que es el JDC 235 del 2017, en el cual la sala superior estableció, y me voy a permitir leer una parte porque se recoge literalmente así en el proyecto, y se dice lo siguiente. En ese precedente, la Sala Superior señala que resulta evidente que al realizarse el cambio de vía, se generó la extinción del procedimiento sancionador ordinario para dar inicio al procedimiento de remoción en cuestión. A ver, recapitulando nada más para que ustedes sepan de lo que se trataba ese asunto. La unidad técnica una unidad técnica del Instituto Nacional Electoral resuelve, o más bien determina, el cambio de vía de un procedimiento ordinario a un especial. Y en este sentido, un justiciable acude a la Sala Superior y dice eso es ilegal. Y en ese sentido, la Sala Superior dice, bueno, a ver, el cambio de vía genera una afectación a los intereses del actor. Pero vamos a ver por qué.
se arriba a la conclusión de que al establecer un nuevo estado procesal que indudablemente incide de manera decisiva en el procedimiento sancionador primigenio, ocasionando su conclusión, con dicho actuar se ocasiona una afectación a los actores en grado predominante y superior, pues se da inicio a un procedimiento distinto, con consecuencias y alcances también diferentes. Así, dentro de todo procedimiento se encuentran las condiciones necesarias que se deben cumplir a efecto de que la autoridad competente esté en aptitud de dictar una resolución que resuelva el fondo del asunto planteado, es decir, las condiciones para la constitución de la relación jurídica procesal, entre las cuales se encuentra la determinación de la vía, ya que lo que se decida sobre este particular condicionará de manera directa el éxito o fracaso de la acción conforme a la vía intentada, o bien de la propia excepción por cuanto a la declaración de su procedencia o improcedencia. Es ahí, en ese contexto, respecto del cambio de vía, en el que la Sala Superior estima que el estudio de los presupuestos procesales por regla general se puede realizar de manera oficiosa. Pero aquí el punto importante es, y es una cuestión de interpretación de lo que se ha decidido por la Sala Superior, que todo acto jurídico es por la ambigüedad de los términos del derecho, es sujeto de interpretación, y yo lo interprete de una manera restrictiva. ¿Por qué lo hago así? Y creo respetuosamente que mis pares lo interpretan de una manera muy amplia o mucho más amplia de la que yo lo hago. ¿Y cuáles son las implicaciones que ello tiene? Mientras que yo lo que hago es circunscribir el análisis respecto de los precedentes de Sala Superior en relación a cuáles fueron exactamente las causas que llevan a la Sala Superior a estimar que puede estudiar los presupuestos procesales de una instancia primigenia, aquí lo que se está haciendo es generar una regla general respecto de, o bueno, en la propuesta que tenemos aquí a nuestra consideración, hay una regla general respecto a que en cualquier momento oficiosamente esta sala regional puede entrar al estudio de los presupuestos procesales de los medios de impugnación locales. Y en ese sentido a mí sí me parece que hay una invasión de competencias en el sentido de que no se denota una afectación directa a un derecho humano por parte de la autoridad a un derecho humano de los justiciables. Y que sería, desde mi perspectiva, el factor fundamental que inicie o que inste a la actuación de este órgano jurisdiccional para la protección de esos derechos que me parece que por vía del primero constitucional estamos obligados a garantizar. Sería cuanto en este momento. Gracias, presidente. Al contrario, magistrado, gracias a usted. No sé si hubiera más intervenciones, magistrado García. Pues no, la verdad, gracias. Muy bien. Al no haber más intervenciones, le pido, secretaria. Señor magistrado, ¿tiene alguna intervención concluyente? Yo abundaría Adelante, en por otra favor. cuestión, y sería la relativa a estas tesis que se citan también en relación con los presupuestos o los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí hay algo que también hay que hacer notar, y es que en todos esos precedentes, el órgano revisor entra al estudio de las causas de improcedencia de la instancia primigenia. En todos los casos, el marco jurídico aplicable a las dos instancias es el mismo. Tenemos casos en los que los tribunales colegiados de circuito entran al estudio de los requisitos de procedencia en asuntos que tuvieron inicio en un juzgado de distrito, o en esa última tesis que mencionaba la magistrada presidenta que se relaciona con la legislación de Puebla, pues es precisamente porque en la legislación de Puebla se establecen dos instancias y que son regidas por un mismo cuerpo jurídico. En ese sentido me parece que no son tan aplicables al caso concreto, porque en este caso estamos ante una instancia federal como somos nosotros, que nos regimos por la Constitución Federal y las leyes generales que son reglamentarias del 99 y del 41 constitucional, y en las instancias locales están regidas
pues por el 116, el 124 de la Constitución Federal, pero específicamente por la propia Constitución y las leyes que ellos mismos se han dado en su régimen interno. Y es por eso que ese rompimiento de esferas del federalismo mexicano me parece que puede llegar a crear consecuencias pues muy perniciosas en el sistema, en el sentido que estamos obviando instancias procesales que abundan a la protección de los derechos de acceso a la justicia de los ciudadanos mexicanos, así como el federalismo judicial, entre otros. Pero esas son las razones fundamentales por las cuales yo respetuosamente me aparto de los criterios. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. Al no haber más intervenciones, le pido a la Secretaría General, por favor, tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de ambas propuestas. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. En contra y aviso la emisión de votos particulares. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de ambas propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman en los términos de su intervención y quien anuncia voto particular en ambos asuntos. Muchas gracias, Secretaria General. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 222, así como en el diverso 344, ambos de este año, se resuelve. Primero, se revocan las resoluciones impugnadas. Segundo, en plenitud de jurisdicción se desechan de plano las demandas. A continuación, solicito a la Secretaría General de Acuerdos, por favor, dar cuenta con el resto de proyectos de resolución, de los cuales se propone la improcedencia de los medios instados. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del 316 al 323, todos de este año, promovidos por Arcelia María González González y otros, en su carácter de diputados locales, integrantes del Congreso del Estado de Guanajuato, a fin de impugnar la resolución emitida el pasado 8 de junio por la mesa directiva del aludido Congreso dentro del procedimiento disciplinario previsto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, a través del cual se les impuso como sanción la disminución de sus dietas por 5 días en virtud de que no fueron justificadas sus inasistencias a la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo pasado. Las ponencias proponen desechar de plano las demandas, tomando en consideración que la restricción del pago de dietas, derivada de un procedimiento disciplinario instaurado en contra de los legisladores, como lo son en el caso los promoventes, no incide en la esfera de los derechos político-electorales de ser votados, en su vertiente de desempeño del cargo, ya que la autoridad que lo argumenta, el ordenamiento que lo contempla y sus consecuencias no son de carácter formal o materialmente electoral. Es la cuenta de los asuntos, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, Catalina. Magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, le pido por favor, Secretaría General, tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de las propuestas de desechamiento. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaría General. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 y 323, todos de este año, en cada caso se resuelve. Único, se desechan de plano las demandas. Señores magistrados, se ha agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, pero no quisiera darla por concluida sin antes agradecer al estudiantado de la Universidad Lux su presencia y su acompañamiento en esta sesión pública. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional Monterrey, está abierta las puertas siempre para todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Siendo las 12:44, se da por concluida esta sesión pública. Que tengan todas y todos muy buena tarde.